Hola, buenas tardes. Vamos a empezar a trabajar lo que es la continuidad al tema que habíamos visto la vez pasada. Ya habíamos visto que los servicios de USAER trabajan lo que es el proceso de integración educativa y las escuelas regulares los procesos de inclusión educativa. Y que este alargamiento de inclusión, de integración educativa, lo ubican en lo que es inclusión educativa. Déjenles platico que para inicios del ciclo escolar, el servicio de USAER se reúne y en su consejo técnico determinan las adecuaciones o el trabajo que va a hacer el servicio de apoyo. Nosotros somos un servicio de apoyo adjunto a la escuela regular. Entonces nosotros obtenemos el diagnóstico de las escuelas atendidas por parte del servicio de apoyo, qué características tenemos de los docentes, de la escuela, su organización, de los grupos, la población inscrita, el número y las características de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, identificando previamente y los apoyos que requieran, así como las barreras para el aprendizaje y la participación. Esto en el Consejo Técnico Escolar del Servicio de USAER. Entonces nosotros cuando ya nos reunimos en agosto, ya llevamos toda la información acumulada del ciclo escolar pasado y en ese Consejo Técnico nosotros analizamos toda la información que tenemos de manera global. Identificamos recursos personales, apoyos técnicos, instalaciones y capacitación que requerimos. Determinamos metas y acciones, lo que en un momento dado fue PET y PAD, nuestra ruta de mejora y la estrategia global o el proyecto escolar, programa escolar de mejora continua y lo que sería nuestro plan de intervención. Entonces, determinamos las metas y acciones, utilizamos nuestro FODA y el tiempo para dar respuesta a estas necesidades en las escuelas. Siempre buscamos compaginar que nuestras metas y acciones sean las que la escuela parece que esté diciendo. Entonces, da el aspecto que estamos copiándoles a ustedes lo que nosotros estamos diciendo y no es así. Nosotros tenemos que tener el mismo propósito, las mismas acciones, los mismos ámbitos de atención para que estemos trabajando conjuntamente las necesidades de ustedes. Bueno, ya determinamos estas acciones en específico y entonces ahora sí empieza el consejo técnico de la escuela primaria regular y nosotros evaluamos lo mismo, volvemos a evaluar otra vez el mismo, el FODA, las condiciones de la institución. En aprendizajes claves, en el libro del, por ejemplo, en primer año de primaria, en la página 40, ahí nos dice cuáles son las condiciones y acciones del ámbito escolar que deben de estar gestionadas y de la autonomía y de lo que se tiene que atender para la gestión, sobre todo desde el aula, sustentadas en el profesionalismo y la responsabilidad de los docentes, el trabajo colectivo sistemático del Consejo Técnico Escolar. Esto incluye el liderazgo directivo, la corresponsabilidad de la familia y el acompañamiento cercano y especializado del supervisor escolar. Entonces, si ustedes ven en el Consejo Técnico Escolar inicial, nosotros evaluamos ya toda esta información en la escuela regular y decimos, en esto de los aprendizajes claves había cuestionario para directivo, docentes, alumnos y padres de familia. Y esa información se concentra y se llama LCA, la evaluación de las condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje. Y bueno, eso ya lo maneja aprendizajes claves. Aquí nosotros en este programa escolar de mejora continua analizamos los ámbitos y vimos qué prioridad le íbamos a dar, a qué ámbito le íbamos a dar mayor prioridad. En la mayoría de las escuelas donde yo me encuentro trabajando, tienen seleccionado la mejora de los aprendizajes y el abatimiento del rezago educativo. Entonces, ya se empieza un plan de trabajo y dijimos que en agosto o septiembre íbamos a obtener el perfil de ingreso escolar, la entrevista a padres de familia en las escuelas donde yo asisto. He visto que tienen una entrevista a padres de familia donde hablan del embarazo, de las condiciones básicas en las que se dio este embarazo y entonces van a decir, ¿y esto por qué es necesario? Porque si el alumno presenta rezago educativo y no es lo mismo que un alumno que tiene un ambiente contextual familiar conformado por papá y mamá y que trabaja el papá y que la mamá es responsable, debe de haber otro elemento que quizás, por ejemplo, el análisis del periodo de embarazo, si fueron los 9 meses, o fueron 8 meses, o fue 7 mesino el niño, si nació en condiciones óptimas,
todos estos procedimientos se van analizando a través de una entrevista y nos dan esta información. Inclusive hay una escuela primaria que tiene una pregunta muy básica. Su niño es sobreprotegido y está sobreprotegido por ustedes. Y es apenas en este periodo de cuarentena, yo me he dedicado a entrevistar y a consultar información de qué pasa con los niños cuando son sobreprotegidos. Y cuando hay una sobreprotección, bueno, hay un abanico de necesidades por atender. Entonces, hoy me voy a ir a concentrar directamente en lo que son las adecuaciones curriculares. Ya el docente hizo la entrevista padres, la entrevista alumnos, qué quieren aprender y todo esto que se determinó en agosto. El perfil grupal, aplicamos ISAT y ya tenemos toda esta información que es muy amplia y dar el aspecto de que tenemos mucha información y que tenemos incluso hasta información de más o irrelevante, pero ya tenemos esta información concentrada. Inclusive también teníamos los alumnos que aprobaron el ciclo escolar con promedio de 6 o los que aprobaron el ciclo escolar entre promedios de 6 a 7. Entonces, toda esta información es necesaria para verificar cuántos alumnos tenemos que son producto de una cesárea por sufrimiento fetal, cuántos alumnos son productos de este trabajo sobreprotector de padres de familia, cuántos niños son los que tenemos que no pronuncian bien, que tienen el punto y modo de articulación diferente. Entonces, ya que tenemos todas estas condiciones, ahora sí vamos a determinar cuáles son las adecuaciones curriculares. Y no quiere decir que si tenemos 5 niños que tienen condiciones de parto o de embarazo con dificultades, bueno, pues entonces vamos a enfocar a ellos, y los que tienen condiciones de familiares de sobreprotección no. Aquí vamos a dar respuesta a todas las necesidades y da el aspecto que esa es la causa, que al tener tantos cuestionarios y tanta información, la población se nos volvió heterogénea y ya no homogénea. Y nuestras respuestas a estas necesidades van a tener que ser heterogéneas. Entonces, ¿qué son las adecuaciones curriculares? Se puede definir como la respuesta específica y adaptada a las necesidades educativas especiales de cada alumno que no quedan cubiertas por el currículum común. Lo constituye lo que podría llamarse una propuesta curricular individualizada o grupal, y su objetivo debe ser tratar de garantizar que se dé respuesta a esas necesidades educativas que el alumno o los alumnos no comparten con su grupo. Entonces, es lo que no comparten de esas capacidades específicas con su grupo. ¿Qué necesita el docente tener? Ciertas prioridades basándose en las principales necesidades de los alumnos, ¿sí? ¿Mediante cuál? El perfil grupal. Cuando yo ya tengo mi perfil grupal, maestra Cristina, ¿me puede ayudar a tomar y evaluar esta información? Entonces vamos a decir, mira, para estos niños vas a tener que trabajar este criterio. Entonces vamos con el primero. Tenemos alumnos que se pegan muchísimo al trabajo, la libreta de trabajo y todo esto, y que empieza a partir de la primera adecuación, el criterio de compensación. ¿Qué factores externos, no necesariamente del alumno, requiere el alumno para poder aprender? Y entonces tenemos el que necesita lentes, el que necesita un uniforme, el que necesita terapia de lenguaje, el que necesita ¿cómo se llama? Terapia de auditiva. Ahí está de moda mucho la equinoterapia. Entonces, ese es el criterio de compensación para que los niños puedan iniciarse atendiendo sus funciones individuales, acceder al aprendizaje. Es el que no ve bien, ¿no? Y hay veces que hay niños que sentándolos hasta adelante, aún así no ven bien. Entonces, las adecuaciones para estas clases de niños no es tanto que copien y escriban. Se pueden hacer otras funciones como el dictado o que alguien le vaya. Por ejemplo, hay niños que cuando copian, leen en la casa de José y luego van en la casa de José. Entonces, una compensación es para el niño que no ve de lejos, escuche y se toca sentar junto con el que habla en voz alta para que él pueda ir a obteniendo la información. Esa es la primera, la de compensación. Si le hace falta lentes, si le hace falta un estudio de audiometría para verificar si oye bien, los que necesitan silla de ruedas, las rampas para los niños de ruedas y todas estas necesidades.
Criterio de autonomía y funcionalidad. Aquí vamos a ver cuántos niños requieren que se les enseñe ir al baño, a asearse, aprender a avisar que requieren papel higiénico, requieren jabón para lavarse las manos después de haber ido al baño. Hay niños que hay que enseñarles dónde está la cooperativa, lo que vende la cooperativa. Uno de estos diagnósticos de autonomía y funcionalidad se nota cuando pues ya pasó el primer mes de trabajo con los niños y hemos visto que requieren de estos apoyos de autonomía y funcionalidad y vienen las adecuaciones inmediatamente. Hay que enseñarle a ir al baño, a avisar, a asearse, a lavarse las manos después de haber pasado al baño, a aprender dónde está la cooperativa, a dar y recibir cambio. Y eso es uno de los elementos operativos que también cuenta la escuela. Hay veces que te das cuenta porque el papá quiere entrar a la entrada y quiere ir a la cooperativa directamente para pagar el desayuno de su niño y verificar que el niño esté comiendo sano. Entonces, estos aspectos, estas adecuaciones es en cuanto a autonomía y funcionalidad. La tercera adecuación que tenemos es el criterio de probabilidad de adquisición. Esto se refiere a la decisión sobre el tipo de aprendizaje que está al alcance de los alumnos, dejando en término o segundo término lo que presentan un grado de dificultad para adquisición y aplicación. Entonces, si ya vimos que en esta prueba de CISAT el niño conoce del 1 al 9 o maneja conceptos de suma y resta, de agregar y quitar con material concreto y está en tercer año o cuarto año de primaria, pues entonces se va a aplicar un criterio de probabilidad de adquisición en el grupo. Maestro, entonces yo en mi planeación, en donde vienen adecuaciones, pongo probabilidad de adquisición y voy a explicar y argumentar y justificar que mi alumno o mis alumnos, que son 3 y 4, están en un proceso de conocer la numeración del 1 al 30 y que esos niños no van a ver en este ciclo escolar lo que son las unidades de millar, decenas de millar y todo esto porque no van a acceder. Entonces, mi probabilidad de adquisición se argumenta y se justifica con el perfil diagnóstico inicial. Criterio de sociabilidad. El criterio de sociabilidad es aquel niño que no habla, no expresa, no tiene un lenguaje oral adecuado y que cuando ya vemos que el niño no habla bien, no pronuncia bien, no se expresa correcto y completo, le va a costar mucho trabajo escribir. Por ejemplo, el niño que tiene y dice Duna, por ejemplo, bebé dice Dede, por ejemplo, quiere decir papá y dice tatá, o ocupa otros elementos simbólicos y no son los sonidos adecuados. Entonces, si ya estamos viendo que desde su pronunciación te está diciendo come mucho el niño y se está refiriendo en la tercera persona, pues vamos a ver que quizás escribir oraciones sobre José Luis, pues José Luis no va a poder escribir esas oraciones porque le van a costar. Entonces, adecuaciones curriculares a mi competencia grupal, debido a que tengo 3 alumnos que su punto y modo de articulación no se ha alcanzado y que está fallando, se va a trabajar para el ciclo escolar esta actividad o esta adecuación. El siguiente criterio de significación implica la selección de medios de aprendizaje que presuponen actividades significativas en el alumno en función de las posibilidades reales, de manera que lo que aprenda sea relevante, funcional y enriquezca su desarrollo integral. En significación, entonces, si el niño está aprendiendo a leer y escribir y a consolidar la lectoescritura, y estoy viendo en ciencias naturales el plato del buen comer, entonces voy a ver que dentro de ese plato del buen comer, que conoce del vocabulario, porque también otro de los elementos de significación en cuanto a lectoescritura, el niño debe de tener el vocabulario. Por ejemplo, queremos que escriba cereza, queremos que escriba ciruelas, mangos, pero ¿de verdad lo conoce? Entonces, para que sea un elemento significativo para el niño, tenemos que saber que lo que va a aprender lo conoce. Y si no hay un conocimiento previo de lo que va a aprender, entonces el aprendizaje no va a ser funcional. No lo va a poder utilizar. Entonces, ¿qué requerimos siempre? Verificar si el niño cuenta con el lenguaje, si tiene los elementos y si no tiene los elementos, pues entonces hacerle un diccionario para que él pueda ir fortaleciendo su vocabulario y fortaleciendo sus aprendizajes. Esto quiere decir su desarrollo integral. El niño que no tiene información completa de lo que va a comprender,
no va a poder dar respuesta a este aprendizaje. Entonces yo justifico. De mis alumnos de cuarto grado de primaria hice una evaluación diagnóstica inicial sobre el tema de la, pues no sé, lo que es la electricidad, ¿no? Y entonces parece que hacen con confeti y se para el cabello, o hacen en la botica el confeti y luego con el clip le quitan la electricidad y todo esto. Bueno, los niños tienen que aprender todo este proceso de electrificación. Entonces, si el niño ni siquiera tiene luz en su casa, por ejemplo, y ya vimos que en su casa no tiene luz y que se acuestan a dormir temprano porque no hay luz en casa, entonces, pues, un criterio de significación es que dices, no le puedes decir, pues cuando prende el foco es que hay electricidad, porque el niño no tiene ese concepto. Entonces, primero hay que manejar conocimientos previos al tema y verificar quién sabe de este tema y quién no. Y entonces vamos a hacer un análisis previo. Miren, voy a prender la luz. ¿Qué creen que haya hecho causado el que prenda la luz? Pues el clip, el botón, ¿sí? Pero ¿qué requiere para que haya luz? Entonces vamos a trabajar lo que es ejercicios de luz, por ejemplo, hay unos ejercicios de foco que con una batería chiquita cuadrada pueden encender foquitos muy pequeños, y el niño entiende este proceso de electricidad que necesita una fuente de energía para poder hablar. Pero esos son criterios de significación. Criterio de variabilidad supone actividades distintas de las habituales para mantener el interés al alumno, especialmente cuando presentan dificultades para el logro de determinados aprendizajes. Las estrategias de la metodología del maestro deben de ser diversificadas y en su sentido deben apuntar a que el alumno disponga suficientes alternativas para resolver las situaciones conflictivas que se enfrentan en el conocimiento escolar. Entonces vamos a variar. Podemos llegar con material concreto y vamos a hacer reparto. Entonces hay una compañera de tercer año de primaria que les lleva su cartón de huevo, y para hacer reparto empiezan a trabajar con lunetas. Entonces van trabajando las lunetas, de vez en cuando se van comiendo las lunetas, pero el niño se le hace atractivo y se le hace una variante diferente para que aprenda lo que es reparto. Tengo 14 fichas, la voy a repartir entre dos, cuántas le tocaron a cada una. El niño empieza a hacer estos repartos, pero utilizamos de criterio de variabilidad. Utilizamos variantes específicas y que en un momento dado vamos a tener que tomar en cuenta para que el niño pueda dar respuesta. Otro criterio de variabilidad es cuando los niños hacen maquetas, cuando los niños hacen un esquema en plastilina, cuando hacen esquemas en tercera dimensión, cuando hacen una obra de teatro. Vamos a representar el plato del buen comer al ritmo rap. Entonces hacen rapean y hacen la información y dan este plato del buen comer, van dando la información. Pero yo voy utilizando este criterio de variabilidad y hago mis adecuaciones curriculares al grupo con el criterio de variabilidad, utilizando en cuenta que los alumnos, para que sea interesante la clase, tienen que aprender con este método, porque esta metodología me ha funcionado. Yo he visto mucho compromiso de los niños y toda la disposición cuando les toca poner tablas o ritmos. A eso les gusta a ellos mucho bailar. O van a dominar la cuerda, o van a dominar el dominio de la pelota, o aprenden a pegarle con las raquetas con la pelota, o el aro. Ese criterio de variabilidad a los niños les gusta mucho, porque entonces estás trabajando matemáticas, español, a través de algo que les guste. El criterio de preferencias personales significa potenciar el trabajo de acuerdo a las preferencias del alumno, rescatando su interés por determinados temas o actividades con los que se identifica o se siente más cómodo y seguro de realizarlas, y que propician una mayor motivación y participación más dinámica en las tareas escolares. ¿Qué pasa cuando nuestro chico está en un cuarto y donde está la recámara y todo esto? Ahí no hay muchas preferencias personales, pero sí tenemos que identificar cuáles son sus preferencias personales en específico y las del grupo para poder, ¿cómo se llama? Pues encontrar afines comunes. Un alumno me decía, yo no me puedo llevar con ninguno del grupo, él llegó ya iniciado el ciclo escolar, yo no puedo llevar con nadie con el grupo porque nadie es común a mí.
Y entonces la maestra les había puesto unos ejercicios de caligrafía de hacer unos helados. Entonces dije, uy, qué ricos helados. Y este es de seguro de limón, y este es de chocolate, y este es de vainilla. Y a mí me gusta este. Entonces en 5, 10, 15 minutos ya habíamos hablado sobre los helados, el sabor, y unos les quedaron muy grandes y otros muy chicos, y los tipos de conos que hay, que ya no nada más hay de vainilla, sino de chocolate, y que también les ponen chispas y les ponen otras cosas. Entonces el chico me dijo, a mí me gusta el de chocolate, y le dije, mira, pues aquí hay 14 niños que comparten con el mismo gusto contigo. Entonces, cuando partimos de estas preferencias del alumno, de algo que les motiva, entonces claro que el niño se va acercando más a más niños porque dicen, ah, tenemos algo en común. Entonces hay veces que los niños dicen, es que no me llevo con nadie, es que nadie esto, lo otro, pero a veces de sus preferencias personales pueden hacer equipos, inclusive de temas como por ejemplo cuando hacen los de los convivios, los niños pueden también partir sus preferencias personales para decir podemos comer espagueti. Entonces ya vemos que hay niños que tienen el mismo gusto o que por condiciones personales ni siquiera pueden conocer un tipo de alimentación o por ejemplo el niño el helado dice yo no como helado, le digo bueno, ¿y por qué no comes helado? Dice porque a mi mamá no le alcanza a comprarme uno. Entonces, bueno, entonces no comes helado porque no hay dinero para casa para comer helado. Pero bueno, ¿te gustaría probar alguna vez uno? Sí. Entonces, cuando hay helado en la cooperativa, pues les puedes invitar a estos chicos uno porque esa es su preferencia. Tienes que saber que les gusta algo. Yo fui educada en una casa donde mi padre decía, no puedes decir que no te gusta el chayote hasta que no comas el chayote, no puedes. Entonces no podemos decir que al niño le guste algo o decir, ah, vamos a trabajar las tablas de multiplicar con ábaco porque se me facilitan. Hasta que el niño no vea el ábaco y luego vea las regletas de cociner o vea la división como la maestra en colonetas y el material. Entonces, hasta que el niño no provea de diferentes elementos, entonces el niño no va a decir, ah, mi interés, preferencia personal es este, porque entonces se concreta nada más a sus condiciones diarias. El criterio de adecuación a la edad cronológica es que, aunque el niño está aprendiendo a leer y escribir en cuarto o quinto año de primaria, o esté contando hasta el 20-30, la adecuación cronológica no tiene que ver con el tema que estemos viendo. Si estamos viendo bosque, selva y todo esto, el niño va a tener que trabajar esos contenidos temáticos, ya sea por dibujos, por redacciones, por escritura de copiado de oraciones muy concretas, pero el niño las va a tener que hacer y realizar. ¿Para qué? Para que ese contenido temático el niño se sienta incluido dentro de las actividades escolares, porque si dentro de la actividad escolar estamos viendo geografía y todo el grupo está viendo geografía y él está viendo lectoescritura, pues entonces en ese aspecto esta adecuación a la edad cronológica no está funcionando y no está siendo de utilidad para el chico. Entonces, aunque el alumno esté en un nivel de aprendizaje inferior al que le correspondería por su edad cronológica, sus intereses personales y sus actitudes no corresponden a los de los niños con niveles de aprendizajes equiparables a los suyos. El niño de cuarto año que está aprendiendo a leer y escribir no tiene los mismos intereses que el de primer año de primaria. No le corresponden con los niños con niveles de aprendizaje equiparables con los suyos, por lo que hay que procurar tomar en cuenta su edad cronológica al aplicar determinadas estrategias o actividades. ¿Vale? Entonces, eso no lo podemos dejar de pasar de largo. Criterios de transferencia. Conecta el aprendizaje con las situaciones cotidianas que vive el niño fuera de la escuela, evitando los formalismos que caracterizan ciertas actividades escolares a las que se ignoran la importancia de que el niño trabaje con materiales de uso común. Esto lo trabajamos en aprendizajes claves como aprendizaje situado. Que por ejemplo, si el niño despacha tamales y ayuda a una señora a despachar tamales y sabe que si un tamal cuesta 12 pesos, 2 tamales, 24 pesos. Y así el niño va a ir trabajando lo que sabe en casa o lo que realiza en casa, trabajarlo en la escuela. Hay veces que decimos, vamos a poner de ejemplo, ¿qué pasa si yo me compro una paleta de 3 pesos y 2 paletas de 3 pesos y 3 paletas de... Pues no es una transferencia útil para el niño porque no es parte de su lenguaje. O por ejemplo, si tengo que pagar 2 autobuses, pues quién sabe si el niño haya subido un autobús. Entonces, hay veces que los niños no conocen
el tren turístico y qué tan distante está del centro, y alumnos del centro que ni siquiera saben que hay un tren, que nada más oyen la chicharra de una fábrica, y no es una fábrica, es el claxon del tren turístico. Entonces, esos aprendizajes situados y hacer esa transferencia al aprendizaje situado y a las experiencias vividas en el ambiente del niño, eso es lo que genera adecuaciones. Voy a hacer adecuaciones curriculares porque el día de hoy voy a hablar del ingreso familiar. Por ejemplo, si yo trabajé y tengo gastos de 300 pesos, pero gasté 100 pesos, el niño, si nada más maneja 1 peso, 5 pesos, porque es lo que le dan diariamente para comer, pues un aprendizaje que maneje 200 pesos no va a poder con ese contenido temático porque no sabe cuánto es de sus 5 pesos que gana, cuánto le falta para llegar a esos 200. Entonces, al hacer estas transferencias de conocimientos, que trabaje con materiales de uso común y que represente vivencias cotidianas en su entorno social, restando significatividad y funcionalidad a lo que aprende. Entonces, por ejemplo, hay un libro de matemáticas de la ley 93 en donde dice una piñata me cuesta 30 pesos, pero si llevo 100 pesos, ¿cuánto me van a dar de cambio? Entonces, ya empezamos a utilizar agrupaciones de 10 en 10 y el niño puede dar en respuesta al aprendizaje. Entonces, no solamente trabajo las piñatas, no solamente trabajo el tamal, no solamente trabajo el contenido que el niño requiere, sino el que es parte de su aprendizaje diario y lo transfiero para el aprendizaje escolar. El criterio de ampliación de ámbitos es favorecer los aprendizajes que permitan al alumno ampliar sus ámbitos habituales de acción, enriqueciendo sus experiencias y estimulando nuevos intereses y desarrollando habilidades distintas. Entonces, por ejemplo, yo puedo partir de los niños que van a terapia, quinoterapia, y que se suben al caballo, y bueno, qué características tiene el caballo, y bueno, ya han visto qué come el caballo, y quién le da de comer, y cómo mastica, y lo han visto mover la boca cuando mastica y enseña los dientes, y por qué le gustarán más las cosas dulces que las saladas, porque, bueno, quizás en mi experiencia es de que les gusta comer mucho azúcar, les gusta comer mucho las manzanas y el niño va desarrollando esa información. Entonces, por ejemplo, imagínense que el niño que va a quinoterapia nos puede platicar de cómo se mueve el caballo, cómo le hacen los movimientos y qué distancia y cuánto tiempo es. Inclusive podemos trabajar el reloj, el decirle a la mamá que nos reporte cuánto tiempo trabajó y entonces el niño grafica cuánto tiempo trabajo en equinoterapia y aprende a resolver problemas con el tiempo. Por ejemplo, yo le digo, llegué a las 4 a equinoterapia y a las 4:30 salió de su tratamiento, ¿cuánto tiempo duró su tratamiento? Y si ocupo 4:30, salimos de la terapia y nos vamos hacia la escuela, es 1 hora de traslado, ¿cuánto tiempo, a qué horas llegaré? Entonces son 4:30, son 5:30, y es una información que el niño quizás, ay maestra Cristi, a veces ni siquiera sabe cuántos son 5 minutos, ¿no? Pero conforme lo vamos habituando a que sea parte de su lenguaje, lo que ya hablamos hace ratito, que sea parte de su lenguaje, el manejar las horas, los minutos, los días de la semana, los meses del año, mientras el niño empieza a trabajar todo lo que es su lenguaje común, entonces ya va a poder empezar a fortalecer nuevos aprendizajes. Porque, por ejemplo, una maestra de 2.º año de primaria tiene el calendario del mes y los días y las semanas. Entonces, por ejemplo, con ella estamos trabajando. Cuando van a aula de apoyo los niños, les digo, hoy es jueves 4. ¿Qué día fue el lunes? Entonces empiezan a verificar hacia atrás, empiezan a trabajar la reversibilidad. Entonces hicimos jueves 4, entonces hicimos 3, 2, 1. Entonces empiezan a hacer sus cuentas hacia atrás. Pero esa es una facilidad que le otorgó tener el calendario y hacerles preguntas sobre el calendario. ¿Qué día fuimos a la Capilla Sixtina? El martes 2. Hoy es viernes. ¿Cuántos días ya pasaron? Entonces el niño empieza a resolver problemas utilizando estos contextos y utilizando este lenguaje. Pero el niño tiene que ser fortalecido en lenguaje para que pueda entonces ser parte de él y pueda dar respuesta a las necesidades. De manera general, estos son los tipos de adecuaciones que se dan en cuanto a las condiciones específicas de un grupo de niños que tienen condiciones similares y que poco a poco se van adaptando a ellas.
Lo único que les puedo decir es que regresando a clases o regresando en volvernos a encontrar después de esta cuarentena que promete que no vamos a regresar en abril, cosa que yo no sé si es cierto o no, pero de todos modos yo lo único que les puedo decir es de que para mí mi interés personal es de que vayamos teniendo temas claros, temas comunes. Ya tenemos la idea de qué vamos a trabajar con ellos ahora. La siguiente intervención con ustedes va a ser ¿por qué voy a hacer adecuaciones al ámbito de estudio? ¿Por qué voy a hacer adecuaciones a lo que es la participación social, el ámbito de participación social? ¿Por qué voy a hacer adecuaciones a los números y sus conceptos? Pues todo esto se los dejo con mucho cariño y gracias por su atención.